Mañana, mi intención no es de ninguna u otra manera poder crear un sentimiento de temor, poder poner en usted una actitud de miedo, sino al contrario, que podamos fortalecernos en nuestra confianza en Dios, en el conocimiento supremo de la historia que Dios conoce desde el principio hasta el futuro que todavía no hemos vivido, pero que ha dejado en la Escritura para que nosotros podamos estar alertas a lo que vivimos y a lo que viviremos. La carta a Pedro dice que es la palabra de Dios, la palabra más segura que podamos tener. Es como la lámpara que alumbra en un lugar oscuro, refiriéndose a la atmósfera del mundo. Dice que es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el Señor aparezca, hasta que el lucero de la mañana pues se haga realidad en nuestras vidas. Eso nos habla de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, de la transformación nuestra con Él en las nubes. Pero mientras eso llega, estamos nosotros en este mundo enfrentándonos a una sociedad que cada vez más está cumpliendo la palabra profética, que se está haciendo más y más inicua, está elevando el nivel de iniquidad más y más. Y debemos saber eso. Y sin el hecho de que eso nos ponga en una situación de temor a no hacer lo que tengamos que hacer, a no planificar, a no emprender lo que haya que emprender, que podamos saber que eso es una realidad. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo esto. A Timoteo le dice, debes saber, oiga esto, debes saber. There is no option. This is not optional. No es opcional. La palabra debe saber le está diciendo como algo que no tiene sustituto. Debe saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. ¿Sí me explico con la expresión? Debe saber. Es como cuando usted, en algún momento, los padres dejan ir a sus hijos, voy a pensar yo, a algo nuevo. Podrá ser una excursión, un campamento, a ir a visitar a un familiar o un amigo y usted le da instrucciones. Recuerde que no se le olvide, no hable con extraños o cualquier tipo de recomendación que usted está interesado, interesada, que su hijo no vaya a olvidar. Cualquier cosa me llama. Si está tomando alguna medicina, cuando hay niños, niñas que dependen de una medicina, dice, no se le vaya a olvidar tomarse la medicina. Y quizás algunas le dicen, y cuando se la haya tomado me manda un texto o me llama para saber que se la tomó. Es decir, cuestiones que se aseguran de que no lo vayan a tomar como algo liviano. De igual manera, la instrucción de Pablo a Timoteo es, debes saber que en los últimos tiempos vendrán, o en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces, sin que sea mi intención fomentar miedo, sino mi intención es alertar y despertar en nosotros la conciencia del tiempo que estamos viviendo. Primeramente debemos estar conscientes, hermano, que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Proverbios 14:8 dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. La primera frase dice que la sabiduría de los prudentes está en entender su camino.
La traducción lenguaje actual lo pone de esta manera. Dice, el que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado en su propia estupidez. Lo hice un poquito fuerte, ¿no? Pero es una realidad. Lo leo una vez más. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Eclesiastés 8:5 dice, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. La traducción lenguaje actual, una vez más le leo, dice, quien obedece sus órdenes, hablando de las órdenes del rey, quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño, y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Entonces yo quisiera que esta mañana usted y yo pudiéramos recibir de labios del apóstol Pablo en la inspiración del Espíritu Santo la orden que le dio a Timoteo, el mandamiento, el mandato real que le da a Timoteo cuando le dice, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Le digo una vez más, como que el cielo nos estuviera diciendo y recordando, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Para que nosotros no estemos en una burbuja de fantasía creyendo que vivimos en el mejor tiempo que el planeta, que la creación que el Señor ha hecho está viviendo. No, Señor, la Biblia ha anticipado y ha dicho que vendrían tiempos difíciles. Debemos saber, recalco, debemos saber que en estos tiempos hay espíritus engañadores y también doctrinas de demonios que se proyectan a través de hombres con conciencias cauterizadas. Demonios que se proyectan. De una u otra manera, el diablo y su estructura necesita instrumentos. Vemos en la palabra de Dios como en algunos momentos habían hombres que se prestaron. Por ejemplo, el libro de Hechos habla de aquellos que estaban engañando con sus artes mágicas, que querían comprar por precio lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y el apóstol le habla, dice, tu corazón está lleno de todo engaño, hijo del diablo. Es decir, cuando habla de esas situaciones está hablando que el enemigo utilizaba personas para poder proyectar y poder generar su plan. Recuerde usted que él es engañador, el padre de toda mentira. Y el tiempo que estamos viviendo proféticamente dice, 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Conciencias cauterizadas. El día viernes hablábamos un poco acerca de cómo en Romanos capítulo 13, el apóstol habla acerca de la importancia de poder, o menciona el hecho de que Pablo le servía al Señor con una conciencia. Cuando estudiamos Romanos 13 veíamos eso, de que Pablo le servía al Señor con una conciencia limpia. Creo que si hoy fuéramos sinceros, a excepción quizás que usted haya tenido una semana ejemplar, pero si viéramos desde el lunes hasta el día de hoy, ¿cuántos pudiéramos realmente decir, toda esta semana mi conciencia se ha mantenido limpia? Creo que difícilmente habrá alguien que pudiera decir eso. Sin embargo, tenemos la ventaja de que al llegar a Dios podemos llegar con las cosas que no están bien, y el perdón de Dios y la justicia de Dios puede revestirnos con la justicia de Cristo, y puede el Espíritu Santo redarguirnos para que las cosas que hicimos mal las podamos
rectificar y mantener entonces una conciencia irreprensible, que podamos nosotros mantener esa limpieza constante de nuestra conciencia. Sin embargo, cada uno elige poder tener esa actitud constante, Señor, que yo pueda estar limpio en mis acciones, pero también en mis intenciones. O puedo yo en algún momento caer en el pensamiento de decir, bueno, eso nadie lo vio, eso nadie lo sabe. Y eso de nadie es algo no cierto, porque Dios sabe todas las cosas. Pero cuando decimos nadie lo sabe, estamos hablando de aquellos que están a nuestro alrededor, que lo único que ven son nuestras acciones y oyen nuestras palabras, pero no pueden ver nuestras intenciones. Entonces es muy fácil caer en un estilo de vida donde no persigamos mantener una conciencia limpia. Y cuando caemos en ese estilo de vida y nos acostumbramos a ese estilo de vida, podemos ir decayendo más y más al grado de llegar a tener una conciencia cauterizada. Como lo que sucede con aquellas personas que hacen maldad, hacen transgresión, hacen iniquidad. Y a veces lo que se pregunta es, ¿cómo esa persona puede dormir? Y se extrañará usted que quizás duerman bien y duermen tranquilos. ¿Por qué razón? No porque no estén en una situación grave de juicio y de sentencia, porque todo lo que el hombre sembrara, eso también va a cosechar. Lo que pasa es que la conciencia ya está cauterizada. Esa palabra cauterizada es como lo que ocurre cuando uno tiene una quemada grave y ese tejido ya no se puede recuperar, entonces ese tejido se hace insensible. Uno ya no siente en ese punto donde está la quemada, a menos que haya alguna regeneración. Pero si es algo grave, eso queda un tejido muerto donde ya no hay sentir en eso, ya no hay sensibilidad en eso. De igual manera, dice que habrán hombres que su conciencia ya no tendría sensibilidad, donde se están dando cuenta que están engañando, pero duermen tranquilos. Se están dando cuenta que están robando, pero duermen tranquilos. Se están dando cuenta que están engañando por medio de la palabra del Señor, utilizando la palabra del Señor, utilizando el camino de la religión, pero están tranquilos. ¿Por qué razón? Porque su conciencia ya no le redarguye. Su conciencia está cauterizada. Y eso no fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de degeneración a donde llegaron e instrumentos también que el mismo enemigo puede estar utilizando y está utilizando para que se cumpla la palabra de Dios. Pastor, eso está muy exagerado. La Biblia lo dice. Doctrinas de demonios, de hombres insensibles con conciencias cauterizadas. En Mateo capítulo 4 del 11 al 13, el Señor Jesús está hablando. Te repito, el Señor Jesús está hablando. Y dice allí, y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es para la iglesia, dice, y el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar en una carrera que es fuerte. Perseverar en un camino que se hace difícil en algún momento. Pero la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. En medio de engaño, en medio de tanta situación de ataque, de enseñanzas falsas, del aumento de la iniquidad. Y le recuerdo que iniquidad es aquel pecado que se medita, que se piensa, que se planea y se ejecuta. No es aquel pecado que nos pasa, espero en Dios que esa sea la categoría de nuestros pecados, que nos pasa porque la carne nos traiciona en un momento determinado y nos sentimos mal. Pero el pecado es aquel pecado donde se planea, hermano. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Y cómo hago para que no se den cuenta? ¿Y cómo hago para salir siempre yo como héroe en esta situación? Esa es iniquidad. Dice que debido al aumento de la iniquidad en el mundo, y las iglesias no son la excepción, dice que el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viviendo. Usted sabrá
que el ataque de muchas iglesias o de la gente hacia las iglesias es que ahí son mentirosos, es que ahí son hipócritas, es que ahí uno no le interesa a la gente, lo único que quieren es el dinero, realmente, y hay un montón de cosas que suceden, hermano, y que la iglesia está siendo atacada porque lamentablemente, o no voy a decir lamentablemente, proféticamente, esto estaba escrito, que así iba a pasar. Y tenemos que estar conscientes de esa realidad. Y conscientes también de la realidad que el que persevere hasta el fin será salvo. Si el camino fuera fácil, no quedaría la palabra perseverancia. El que persevere hasta el fin será salvo. Esto lo dijo el Señor Jesús. El apóstol Pablo, hablando en el capítulo 20 de Hechos, versículos 29 y 30, dice: sé que después de mi partida, y cuando él está hablando de eso, no solamente habla de su partida física, sino ya de su muerte. Dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo, en la inspiración del Espíritu, alerta y deja claro que eso iba a pasar, lo cual pasó en la historia de la iglesia. Quiero leerle 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 3 en adelante. Dice así la palabra: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y hablando sobre esto está hablando de la venida del anticristo, dice: porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Vea cómo lo dice: ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibimos el amor, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Vea cuántas veces menciona la palabra iniquidad. Ese concepto de la iniquidad es algo real. Estamos viviendo en un mundo donde el misterio de la iniquidad está creciendo, donde el plan para hacer lo malo, valga la redundancia, se planea, se planifica. Vivimos en un tiempo de engaño. Y en medio de ese tiempo de engaño dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Segunda Pedro 3, versículos 3 y 4 dice el apóstol Pedro: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Una de las cosas que serán más atacadas y están siendo más atacadas es a aquellos que creemos que el Señor vendrá por su iglesia y vendrá también en su segunda venida a instaurar el reino milenial que la palabra claramente dice. Y dirán en este tiempo: ¿y cuándo va a pasar eso? Yo desde que soy pequeño vengo oyendo eso. Me preguntaría usted a mí, como yo podría preguntarle a muchos de ustedes, desde que quizás fueron a la iglesia en la escuela dominical de pequeños, se viene diciendo: Cristo viene. Hermano, lo que sí le puedo garantizar es que hoy está más cerca que ayer. Es una realidad y la palabra se va a cumplir.
Sin embargo, dice que vendría un aumento a esa crítica, a esa burla, a decir, ustedes todavía siguen esperando eso. No se engañen. Es parte de la batalla que estamos peleando. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Déjeme nada más recordarle que la palabra Cristo quiere decir ungido. En este caso, aquellos falsos cristos o anticristos pueden ser aquellos también que son falsos ungidos. Leímos entonces en Judas lo que leímos, pero antes de, en el único capítulo que Judas tiene, antes de llegar a lo que leímos, fíjese que del versículo 3 y 4 comienza Judas a advertir. Judas es una carta de un solo capítulo, muy parecido a las cartas que hoy quizás escribimos, ¿verdad? Porque no creo yo que usted haya escrito una carta, por decir algo, como la carta a los romanos, ¿verdad? Que le haya escrito una carta a un familiar, a menos que cuando estaba tratando de conquistar el amor de su vida, ¿verdad? Y le escribía aquellos testamentos, ¿verdad? O quizá era hoja por hoja, casi toda una Biblia, ¿verdad? Pero en el caso de Judas es una carta de un solo capítulo y en ese, sin embargo, es importantísimo y dice cosas bastante profundas también en su contenido. Pero versículo 3 hay una advertencia. Judas 1:3 advierte, dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos, y vea lo que dice, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. La advertencia es que tenemos nosotros que contender, dice, ardientemente por la fe que nos ha sido encomendada. No atacar, sino poder defender la fe. Poder defender la doctrina bíblica. La advertencia es, háganlo, y háganlo con esa fuerza, ese fervor, cuando les pidan razón de su fe. No peleando, sino estando seguros de lo que hemos creído. Esa es la advertencia. Pero describe también a estos individuos que serían instrumentos para llevar a cabo ese plan. En el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. El 10 y el 11 dicen, mas estos blasfeman de las cosas que no entienden. Otra traducción o la TLA dice, insultan lo que no conocen. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. Déjeme decirle aquí algo. Cuando habla y dice que blasfeman de las cosas que no entienden, estoy muy de acuerdo con esta declaración que en un momento yo escuché. La persona más mal entendida y hasta cierto punto blasfemada de la Trinidad divina no es ni el Padre ni Jesucristo, sino el Espíritu Santo.
Porque en nombre del Espíritu Santo a veces se hacen cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el trabajo del Espíritu Santo. Y al estar haciendo estas cosas, siendo instrumento para que en el nombre del Espíritu Santo se hagan cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el Espíritu Santo, lo que estoy haciendo es insultando a la persona del Espíritu Santo. No lo conozco porque tengo una conciencia cauterizada. No lo conozco porque en mi iniquidad lo que yo quiero es engañar. Y porque cumple con el propósito de engaño. Y entonces utilizo el Espíritu Santo para poder llevar a cabo el plan, y estoy insultando el trabajo y la persona del Espíritu Santo de Dios. Cosas que no conocen. El que realmente tiene el Espíritu Santo de Dios, lo primero que pasa es que tiene una convicción de pecado interno. Dice la palabra que el Espíritu iba a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Los genuinos creyentes, hay un Espíritu Santo que nos convence, nos redarguye de nuestras malas acciones. Por eso es imposible creer que alguien que está utilizando el Espíritu Santo para llevar a cabo sus planes de engaños conozca al Espíritu Santo. Es lo que la palabra de Dios nos habla en este caso. Describe que estos hombres, dice que iban a caer, iban a seguir el camino de Caín. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos la historia de Caín y Abel. ¿Qué fue lo que causó que Caín matara a Abel? Sino esa envidia, ese celo, esa actitud, hermano, de que por qué él sí y yo no. Pero ante todas las cosas también la desobediencia a la ley de Dios. Porque de una u otra manera el Señor les había dado el ejemplo de cuál era el sacrificio que habían que seguir, pero él quiso hacer las cosas a su manera. Dice la palabra de Dios que han seguido el camino de Caín, pero de igual manera dice, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Usted se acuerda de esa historia? Balaam era un profeta que le pagaron para profetizar en contra de Israel. Cada vez que llegaba, como era un profeta genuino, llegaba y el Señor lo hacía que profetizara bendiciones y le habían pagado para que profetizara maldiciones. Pero ¿por qué vendió su ministerio? Por lucro. Dice que por lucro han caído en el error de Balaam. Y también dice más adelante, y perdieron y perecieron en la rebelión de Coré. Usted sabe que Coré era uno de los líderes en la travesía del pueblo de Israel, que se rebeló contra la autoridad que Dios había puesto, y por esa actitud de rebelión es que pereció. Recordemos, le recuerdo que la palabra dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. No meramente las que están en la iglesia. Le decía yo que hay 4 diferentes ramas de autoridad. La autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, la autoridad que Dios ha puesto en el gobierno, la autoridad que Dios ha puesto en los lugares de trabajo y la autoridad que Dios ha puesto en los hogares. Cada vez que hay una rebelión con cualquier tipo de esa autoridad, es rebelión. Aquellos que tengan jefes deben someterse a sus jefes. Aquellos que vivimos en una sociedad, tenemos que someternos a las autoridades de la sociedad. En la iglesia hay autoridades que Dios ha delegado. En el hogar hay autoridades que Dios ha delegado. Hijos, quizás sus padres no tengan la educación que ustedes están teniendo el privilegio de tener, pero en ese hogar, si todavía viven bajo el techo de papá y de mamá, la autoridad es papá y mamá. Es una realidad, así es. Y al poder entender eso, nosotros estamos eliminando de nuestros corazones toda situación
de rebelión. Pero sin embargo dice que el enemigo anda buscando personas que tengan esa actitud de rebelión para poder cauterizar su conciencia y que sean instrumentos del tiempo peligroso que vivimos en este momento. Por eso yo debo de perseverar hasta el fin en una actitud de limpieza de mi corazón y de conciencia. Sé que esta semana le fallamos a Dios, sin duda alguna es una situación. Yo lo digo en esa manera. Otra persona quizás lo diría de otra manera. Quizás diría, el Señor me revela y siento la unción que muchos aquí le fallaron a Dios. Y van a decir, qué profeta ese, ¿verdad? ¿Cómo supo? Es obvio, hermano, que le fallamos a Dios. Pero tenemos la opción de decir, yo soy así, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Usted sabe el resto de esa famosa canción. O venir y decir, no puede seguir pasando esto en mi vida. I need to change. I am better than that. Yo he nacido de nuevo, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, tengo el Espíritu de Dios. Y venir y decirle, Señor, ayúdame. Y le garantizo que el Señor será fiel a sus promesas. Él permanece fiel. Poder llevar una vida de acuerdo a lo que Dios dice por decisión personal es imposible. El otro día hablaba con una persona y esta persona me decía y me recalcaba, me decía, yo pude cambiar mi vida porque lo decidí. Yo pude cambiar mi vida porque lo decidí, como 3 veces. Y aunque trataba yo de decirle, mire, pero sí debe buscar a Dios. Sí, dice, pero es que la decisión que tomé en un momento determinado, y me di cuenta cómo estaba tan fundamentado en que su decisión lo había hecho cambiar. Y lamentablemente eso puede ser el factor más grande que la gente tenga para no ser salvo. Porque cuando una persona cree que puede por sí mismo, nunca va a llegar en una rendición total delante de Dios. Y es ahí donde se manifestó el mensaje del Señor con aquella famosa parábola del fariseo y del publicano, donde el fariseo oraba para sí mismo, se elogiaba a él mismo. Sin embargo, el publicano reconoció y dijo, ten piedad de mí, pecador. Hermanos, solamente cuando reconocemos que por la misericordia de Dios ha enviado su Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en nosotros y nos rendimos constantemente y cada día yo puedo venir y decirle, Señor, te necesito hoy, porque si confío en mí mismo sé que voy a terminar mal el día. Pero te pido hoy que me ayudes, que me des la fuerza cuando lo necesite, que estropee las cosas que quiero hacer mal. Porque hasta eso en la misericordia de Dios lo puede hacer, fíjese. Yo me he dado cuenta. A veces usted puede decir, hoy sí voy a hacer, hermano, y las cosas le salen mal, hermano. Y es en la misericordia de Dios que Dios está haciendo eso para guardarnos. Porque Él es fiel en lo que está haciendo. Por el rostro de muchos de ustedes creo que les ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Es el amor de Dios. Cuando venimos y le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, para que tú perfecciones tu obra en nosotros. Ahora, déjame llevarlo a esto. ¿Cuándo comienzan los últimos tiempos? Porque alguien podrá decir en algún momento, pero es que desde que yo escucho que Cristo viene, andan diciendo y el tiempo está cerca y el fin está cerca y estamos viviendo los últimos tiempos. Quizás el expositor en el ámbito hispanoamericano número 1 de eso fue nuestro hermano Gille Ávila, que su mensaje era
arrepiéntase porque Cristo viene y va a surgir el anticristo y se puede quedar en la tribulación. Y era parte importante de su mensaje, que aún algunos creyentes lamentablemente lo señalan como que era un exagerado, como es que decía esto. Hermano, pero dice un dicho por ahí que el que ríe de último ríe mejor. Y yo creo que hermano Gigi, cuando el Señor venga va a reírse, va a decir, tenía razón lo que yo estaba diciendo. Hermano, ¿cuándo comenzaron los tiempos finales? Bíblicamente los tiempos finales comenzaron desde que el Señor vino. Es decir, bíblicamente, hermano, estamos viviendo los tiempos finales desde que usted era un bebé. Usted nació en tiempos finales. La palabra de Dios dice, le leo rápidamente aquí en Hechos capítulo 2, versos 16, 17, dice, cuando fue derramado el Espíritu Santo, dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los tiempos o en los últimos días, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro estaba diciendo, este es el cumplimiento de lo que Joel habló cientos de años antes. Y desde ese momento quedaron inaugurados los tiempos finales. No solamente Pedro lo dice. En Hebreos, el escritor de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos lo dice también, en estos últimos días. Es decir, que Cristo vino en los últimos días, bíblicamente hablando. El 9:26 de Hebreos dice, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una vez en la consumación de los siglos se ha manifestado. Recalca una vez más el escritor de Hebreos que era la consumación de los siglos. Cuando Cristo vino en carne, era el final de los tiempos. Lo que pasa con nosotros o con los humanos es que como somos tan limitados, porque aunque no lo querramos aceptar, es una realidad, quizás de vez en cuando convendría que nos pusiéramos a ver las hormigas. No solamente por lo que dice Proverbios, ¿verdad? Que miremos a la hormiga y no seamos perezosos, sino que podamos ver a las hormigas en relación a su tamaño y a nuestro tamaño. Le pregunto, ¿a cuántos de aquí les importan las hormigas de su casa? Mire, no nos importa hasta que las encuentra caminando en la cocina. Hasta ahí se acordó usted que hay hormigas. Y no les importa que estén bien, sino ver cómo las saca. Pero ¿cuánto les importa, por ejemplo, cuando sale de su casa usted el domingo en la mañana decir, ay, mira, ten cuidado porque pueden haber hormiguitas aquí, no las vayas a pisar, no las vayas a machucar? Usted sale, hermano, y a usted qué le interesan las hormigas. Dice, esta es mi casa, ellas están de intrusas aquí, aunque sería lo contrario, ¿va? Ese es su hábitat. Nosotros construimos la casa donde ellas estaban habitando. Pero haga de cuenta que para las entidades espirituales, usted y yo, ni siquiera como hormigas, menos que hormigas. Cuando usted sube en un avión y está a aquella altura grande, ¿cómo se miran los pueblos? ¿Cómo se miran las casas? A usted dirá, mi casa es grande, una gran mansión, pero desde arriba, ¿cómo se mira? Puntito ahí, hermano. ¿Vea usted por qué ahora las guerras son tan tremendas? Donde a miles de millas de distancia, kilómetros de distancia, pueden enviar un cohete, hermano, con algún armamento nuclear. Y en los videos que pasan se mira cómo viene de lo alto, hermano, a un puntito y ¡pah! Explota, ¿verdad? Pero ese puntito quizás sean acres de tierra, de construcción. Hermanos amados, ¿qué le puedo decir yo sobre esto? Dios es grande, nosotros no. La grandeza de la iglesia es el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. Y en nuestra limitación, entonces nosotros, en esa pequeñez, decimos, ay, pero toda mi vida, ¿qué es su vida? En comparación a la eternidad de Dios. Hermano, ¿qué es la vida de una hormiga? No tengo la idea, el dato, cuánto viven las hormigas, pero no vivirán lo que usted vive.
Pero para ahí es toda su vida. De igual manera, en este momento, por eso le decía yo cuando hablaba sobre lo que la hermana Gladys acaba de pasar y que gracias a Dios él fue salvo. Esa es la meta, hermano. Se va sin Cristo. Si alguien se va sin Cristo, no hizo lo más importante en su vida. Alguien se va con Cristo, aunque no haya hecho mucho en esta vida, hizo la decisión más importante de su vida. Aseguró la eternidad. Por eso nos cuesta comprender realmente esa situación de que los últimos tiempos se vienen viviendo desde mucho tiempo atrás, pero así es, se vienen viviendo desde mucho tiempo atrás. No sé cuánto falte, hermano, para que el Señor cumpla lo que en la palabra vemos como el arrebatamiento, la segunda venida. Lo que sí sé es que estamos más cerca de ello. Y lo que sí sé es que estamos viviendo tiempos difíciles y que venimos viviendo eso desde que nacimos nosotros. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, es la última hora. No solamente lo dice Pedro, lo dice Pablo, el escritor de Hebreos, lo dice Juan, lo dijo el Señor Jesús. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. La Biblia así lo dice. Ahora, en relación a eso, en las advertencias que Judas nos da, fíjese que en el versículo número 24 y 25 que lo leímos, se lo voy a recordar y con esto voy concluyendo. Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída en estos últimos tiempos. Recuérdese lo que el Señor dijo en Mateo 24: el que persevere hasta el fin. Ahora, ¿quién va a poder perseverar sin la ayuda del Espíritu Santo? Pregunto una vez más esto: ¿quién podría perseverar en este tiempo difícil sin la ayuda del Espíritu Santo? Nadie. Por eso concluye esta carta con algo maravilloso y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, antes del tiempo y ahora por todos los siglos. Eso es maravilloso porque es una promesa de Dios. Déjeme decir, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Déjeme recalcarle esto: Él es poderoso para guardarnos sin caída. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que la Biblia me marca aquí en Judas es algo muy claro, muy simple, pero muy importante. Versículo 18 nos habla que hay que saber que va a haber gente burlona que se dejará de controlar por sus pasiones impías. Debe saber, tengo que saber, no puedo ignorar eso. Para que el Señor me guarde sin caída. Déjeme preguntarle, ¿queremos que el Señor nos guarde sin caída? Tengo que estar consciente de que son tiempos difíciles. No puedo estar con los ojos tapados. Tengo que estar consciente de que son tiempos difíciles y que va a haber gente que tiene cauterizada la conciencia. La TLA en este verso 18 dice: esta clase de gente los obliga a pelear. El versículo 19 dice: saber también que en estos hombres mundanos causan divisiones. Y la TLA dice: esta clase de gente los obliga a pelearse y a dividirse. Hermanos amados, nosotros no tenemos que estar peleándonos entre cristianos. No podemos estar peleándonos entre cristianos. Defender una bandera, que esta misión, que ahora esta misión, eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. El Evangelio de Dios va mucho más grande que eso. El verso 20 nos habla que debemos edificarnos en nuestra fe. La TLA dice: sigan confiando en Dios. Mire, muy sencillo. Para que Dios me guarde sin caer, debo seguir confiando en Dios. ¿En quién confiamos nosotros? ¿Gobierno? ¿Posesiones? ¿Educación? ¿Mi fuerza? Confiando en Dios. Mire, hermano, Dios lo bendiga a usted con buena salud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos bendiga a todos con buena salud, con buena economía, con buena educación. Pero, hermano, eso puede cambiar de un momento a otro. Todo puede cambiar así. Debo seguir confiando en Dios. Confío en ti, Señor.
Confía en que tú vas a proveer. Confía en que tú vas a abrir puertas. Confío en que tú me das a dar la sabiduría y la inteligencia para desempeñar bien mi trabajo, para hacer bien los negocios, para poder hacer bien en la escuela. Confío en ti, Señor, que tú lo puedes hacer. Keep on trusting God. Seguir confiando en Dios. En aspectos reales, seguir confiando en Dios. Usted todavía sigue orando por las mañanas, quizá alguna gente le dirá. Sí, es que mi confianza está en Dios, me encomiendo en Dios, creo en Dios. Seguir confiando en Dios. Verso 21, verso 20 nos marca, siempre en Judas, que hay que orar en el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de orar en el Espíritu Santo no se refiere a orar en lengua, sino que se refiere a orar en la voluntad de Dios. La TLA dice de esta manera: cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga qué decir. That's very important. Bien importante. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces cuando nosotros vamos a llegar al tiempo de oración, quizás está usted tan cargado con problemas y situaciones, que esos problemas y situaciones son los que quieren guiar su oración? Pero si usted viene y le dice: Señor, mira, yo sé que tú conoces todo lo que yo estoy pasando, pero en este momento te pido que sea tu Espíritu el que me guíe, Señor, a cómo orar. Es que van a haber situaciones en las que, si lo entendemos nosotros, en lugar de decirle al Señor que quite esta situación, que quite este problema, quizá lo que el Espíritu nos motiva a orar es: Señor, dame la fuerza para pasar esta situación, dame la fuerza para pasar este problema. No quite, Señor, a estas personas porque me están puliendo y me están puliendo de una manera que me duele, pero me están haciendo una mejor persona. Pero a veces, hermano, no nos dejamos guiar a lo que el Espíritu Santo nos dice. Y mucha de la guianza del Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios. Ya le dije yo, hermano, mire, a veces oraciones tan ridículas, le va a parecer a usted esto cómico, pero era una realidad. Yo le he comentado esto. Cuando yo estaba bastante joven, 19 años, me recuerdo de que había un servicio de oración los días lunes. Esto fue en California. Yo tenía la costumbre siempre de ir al culto de oración desde Guatemala, pero el lunes creo que era el servicio de oración, y clásico, al servicio de oración llegaban como 10 personas. Era en una capilla pequeña que se celebraba ahí, hermano, y uno oía, ¿verdad? Quizás unas 70 sillas habían ahí, y uno oía. Haga de cuenta, 10, 15 personas ahí orando, y uno oía. Entonces uno se ponía a orar, pero había una ancianita, voy a decir, yo creo, no sé, Janet, ayúdame, arriba de 80 años quizás, ¿verdad? Hermanita, no voy a decir el nombre, pero el punto es que se sabía que ella pues estaba solterita, la hermanita de 80 años, y le gustaba un diácono que tenía como unos 35 años. Pues sí, como dicen ahí, pues todos tienen su corazoncito, ¿verdad? El hecho de que ella lo había expresado y se sabía. Pero al diácono pues estaba cortejando a otra persona más o menos de su edad. Entonces la oración de esta hermanita X, que le voy a poner hermanita X, la ancianita, comenzaba bien, pero a medio camino comenzaba a decir: y te pido, Señor, por la vida del siervo, y le decía el nombre, ¿verdad? El diácono, que lo guarde de toda Jezabel, Señor, que venga a su camino. Padre, aparta esas víboras, Señor, egipcias, babilónicas, disfrazadas, lobas, Señor, que quieren. Hermano, la reacción era la que usted está teniendo ahí. Ya no podía uno seguir orando porque uno comenzaba a reírse, hermano. Pero la hermana venía y vibraba, hermano, y mire, la oración la terminaba con fervor y con fuerza. Yo le pregunto, ¿sería la voluntad de Dios? Ahí no nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Entonces, para que el Señor nos guarde sin caer, dejémonos guiar por el Espíritu. Oremos de acuerdo a la palabra. Padre, tú sabes, en el trabajo me han dicho que soy su enemigo, Señor, y sin ninguna causa. Pero, Señor amado, en lugar de venir y decirle, porque así es, yo he visto, a veces me han dicho a mí: pastor, ayúdeme a que saquen a mi jefe.
pastor, ayúdame a que se vayan esos demonios. No, 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 no. Lo que la Biblia me dice es orad por vuestros enemigos. Bendecirlos. Quizás, Señor, provéeme más, Padre Santo, para que yo pueda comprarles lunch, Señor, y regalarles y hacer lo que tu palabra dice, que si tu enemigo tiene hambre, le des de comer, Señor. Que ellos puedan ver diferentes acciones. No, pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu, hermano, vamos a caer en raíces de amargura. Vamos a estar amargados en el trabajo, hermano. ¿Ah? Esa es la situación cuando podemos ser instrumentos que cambien las situaciones. Dice el versículo 21 y nos manda a conservar el amor de Dios y esperar la vida eterna. Hermanos amados, no nos cansemos de fomentar el amor. En su casa, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, que nos conozcan como gente educada, como gente amable. Déjeme ser optimista en esto, que nos conozcan como gente buena. Que si puede hacerle el favor a alguien, se lo haga sin esperar nada a cambio. Fomentar el amor, porque tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar, ni Él nos la está cobrando. Pero por las misericordias de Dios, presentemos nuestros miembros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Fomentemos el amor. Si no fomentamos el amor, hermano, dice, conservaos en el amor de Dios. Y no solamente en poder brindar amor, sino ante todas las cosas, saber que Dios nos ama. Si usted duda que Dios lo ama, le está dando la mitad de la batalla al diablo. Sepa que Dios nos ha amado cuando no valíamos nada. Ahora nos ama mucho más. Déjeme leerle 2 versículos. Que dele un aplauso. Si es para el Señor, déselo con todo el corazón. Voy concluyendo con esto, pero mire, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesús. Tenemos que saber que Dios nos ama y porque nos ama, Él va a venir a rescatarnos. Primera de Juan 3:1-2 dice, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice la Biblia, eso somos. A ver, ¿cuántos hijos de Dios sabemos esta mañana aquí? Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. El versículo 22 de Judas nos dice que hay que tener misericordia de los que dudan y salvarlos aún del fuego. Y estoy seguro que muchos de nosotros sabemos gente que duda. Hay mucha gente quizás que no duda de Dios, pero sí duda del evangelio por el mal testimonio que muchos ministros han dado. Tenga misericordia. Trate usted de decirle, son los hombres los que fallan, son las organizaciones los que fallan, son las mentalidades sectaristas las que han hecho esto, pero Dios no ha cambiado. El mensaje de la Biblia sigue siendo lo mismo. Mire, yo sigo creyendo. Mire, a mí me ha bendecido el evangelio, porque espero que el evangelio lo haya bendecido. Espero que el evangelio nos haya bendecido, hermano, porque el evangelio nos bendice y que puedan ser salvados aquellos que dudan. Y el último versículo, en el versículo 22, que lo voy a leer nada más y con esto ya sí termino. Versículo 22 dice, y tened misericordia de los que dudan. Y el 23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Hay que aborrecer toda contaminación de carne. Hay que aborrecer toda contaminación de carne. La TLA dice, tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Mire, no andemos con aquello de que, ay no, mire, no se ponga eso porque se lo acaba de medir una ahí que es impía. Mire, no sea místico en este aspecto, sino lo que el texto está diciendo es, aborrezca esas acciones que ellos hacen.
aborrezca eso, que podamos tener esa actitud de aborrecer lo malo. Y eso, amados hermanos, solamente a través del Espíritu Santo de Dios lo podemos lograr. Por consiguiente, voy a aborrecer aquella ropa que está contaminada con la carne. Y déjeme entrarle a esto nada más y decirle: la ropa que en lugar de cubrir desnuda, dígame usted, ¿no estará contaminada con la mentalidad carnal? ¿Sí? Entonces aborrezca esa. Ay, pero es que se me ve bien. No, no importa. Es ropa que desnuda y no que cubre. Es ropa que está contaminada con la carne. Concluyamos entonces. 2 Timoteo 3, del 2 al 5, marca el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Es la generación que nos rodea. Los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, dice: a los tales evita. El mensaje que le quiero dejar hoy en tu corazón es: iglesia, como Pablo le dijo a Timoteo, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuál es el mensaje, pastor? Debes saber, no es opción, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y si tengo eso bien claro, aquel que es poderoso para guardarme sin caída, cumplirá su promesa.